este estudio acerca de la tirantez que se dio entre Isaac e Ismael y que estamos viendo acerca del tratado que se hizo entre Abraham y el otro rey que aquí estamos estudiando en cuanto a esta ratificación que empezamos a ver el capítulo 21, los versos 27 al 34. O sea, esta ratificación del tratado es muy importante y ahora vamos a ver esos detalles que son bien trascendentales. Bueno, vamos a seguir con el versículo 28. Recuerden que esta sería la quinta parte que estamos estudiando de este estudio. Dice el versículo 28, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. El texto afirma que Abraham puso 7 corderas del rebaño aparte. Parece claro que el patriarca eligió 7 animales, además de los 2 hombres lo que los 2 hombres acababan de sacrificar. Este acto tuvo que haberse pasado de lo habitual, porque Abimelech mismo quedó perplejo en cuanto a su significado. Dice el verso 29, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Imagínense, si él le pregunta es porque pues le pareció algo totalmente nuevo. En vista de que el significado de los corderos de más no se explica a sí mismo, el rey se mostró, como por decirlo así, se mostró reacio a aceptarlos, en cierto modo, ¿verdad? Insistió en una aclaración preguntando qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte, porque lo normal era usar los animales normales y punto, ¿verdad? Pero aquí hubo agregados. Versículo 30. Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Eso es lo que Abraham estaba asegurando. Abraham explicó pues tanto sus motivos como sus acciones al rey, diciendo lo que acabamos de leer. Pues el patriarca quería más que la seguridad de un tratado de no agresión o una promesa verbal diciendo que Abimelech determinaría la propiedad legítima del pozo. Quería un juramento público, por decirlo así, hecho por el rey, que el pozo le pertenecía a él, ya que sus hombres lo habían cavado. Versículo 31. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. La narración sobre el segundo enfrentamiento de Abraham con Abimelech concluye con una declaración que dice que el patriarca llamó a aquel lugar Beerseba porque allí juraron ambos. Además, el pozo, como lo hemos visto en los versos 25 y 30, Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. O sea, que se hacen repetidas referencias a jurar. Jurar, la palabra 7, la palabra juramento en esta sección.
El autor pues explicó la importancia de los términos utilizados aquí. Y el nombre Beerseba se compone de dos palabras hebreas. La primera es la palabra Beer, apostrofada en medio, que quiere decir pozo. Y Sheva, con S-H-E-B-A, Sheva, indicando 7. Entonces, cuando las dos palabras se colocan juntas, literalmente quiere decir pozo de los 7. Eso es lo que aquí se está presentando, que hace referencia a los 7 corderos que el patriarca le dio al rey. El nombre también podría significar pozo del juramento. Fíjense bien, o pozo de los 7 o pozo del juramento, que conmemora el lugar donde juraron los dos hombres. Hay una aclaración al respecto, es que la segunda explicación del nombre Beerseba se encuentra en Génesis. Vamos a leer Génesis 26, versos 31 al 33. Dice: y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Entonces, después de vivir en Canaán durante más de 25 años, Abraham finalmente tuvo un reclamo legítimo de al menos un pozo allí. La ubicación real del pozo de Abraham se debate, ya que los pozos, por decirlo así, son difíciles de fechar, y se dice que se ha descubierto un número de pozos en aproximadamente 3 kilómetros a la redonda del lugar que lleva el nombre moderno de Tel Beerseba, Tel, doble L, Beerseba. Ese es el nombre moderno. Además, nadie sabe si Tel Beerseba es el mismo sitio que el Beerseba patriarcal. Las personas a veces, como es normal, abandonan lugares históricos por causa de los terremotos, por causa de las destrucciones que provocan las guerras, el secado de manantiales o pozos y otras razones. Yo recuerdo que cuando viví en Texas, es una vasta extensión ese estado, y hay pueblitos que son ruinas, están olvidados. ¿Por qué? Porque ya no hubo producción. Los habitantes que se trasladaban a veces llevaban el nombre de la ciudad original a un nuevo sitio. Entonces, por eso es que vemos que los arqueólogos han encontrado evidencia de un número de esos cambios de sitio en el mundo antiguo. Bueno, versículo 32 dice: así hicieron pacto en Beerseba. Recuerden la Beerseba patriarcal, pues. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Después de que hicieron y ratificaron con éxito un pacto allí en Beerseba con Abraham, Abimelech y Ficol, estaban listos para volver a tierra de los filisteos. Esta declaración implica que Beerseba no estaba bajo el control directo de los filisteos. Sin embargo, evidentemente estaba lo suficientemente cerca de su frontera como para ejercer cierto control sobre el lugar, y deseaban mantener relaciones pacíficas con Abraham
el poderoso jeque que vivía ahí, porque Abraham es lo que podemos decir, era un jeque, era un hombre muy rico de esa época, ¿no? Como lo existen ahora en día los jeques en esas regiones. Algunos críticos se muestran, por decirlo así, escépticos acerca del relato de Abimelech, Ficol y los filisteos de Gerar. Ven cualquier referencia a la tierra de los filisteos como anacrónica. ¿Qué es lo anacrónico? Lo anticuado, lo desfasado, pues, en vista de que no hay evidencia de su llegada a gran escala a la tierra de Canaán hasta alrededor del año 1200 antes de Cristo. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto evidencias de intenso comercio entre la isla de Creta, o sea, lo que se conoció en aquel tiempo como Cástor. Miren lo que dice, ya lo hemos leído, lo leemos otra vez, Amós 9:7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos, noten, de Cástor y de Kir a los arameos? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los arqueólogos han descubierto evidencias de intenso comercio entre la isla de Creta y Egipto, Canaán, Siria y Mesopotamia, que incluye frescos de estilo cretense, cerámica y un cáliz de la época patriarcal. Siendo ese el caso, no parece haber ninguna buena razón por la que los filisteos que se mencionan en Génesis no podrían haber sido la primera oleada de pueblos cretenses y los filisteos posteriores ser la última oleada que invadió la tierra de Canaán en grandes números. Por otra parte, estos primeros habitantes difieren políticamente de los filisteos posteriores. Hay una diferencia política entre aquellos filisteos y los filisteos posteriores. Aquellos con quien Abraham hizo un tratado eran pacíficos y usaron diplomacia para tratar con extraños, eran diferentes. Vivían en Gerar y se regían por un rey. En contraste, los filisteos posteriores, los filisteos del tiempo de David, pues, eran guerreros, eran pues beligerantes. El beligerante es un guerrero, un batallador, es un luchador, que establecieron una alianza de 5 ciudades, lo que se conoce como una pentápolis, Penta 5. ¿Y cuál era esta pentápolis? Gaza, Askelón, Gat, Ecrón y Ashdod. Entonces, que fueron gobernadas por 5 señores. Entonces vemos que los israelitas sufrieron a manos de los filisteos durante gran parte del periodo de los jueces, posterior pues, y todo el reinado de Saúl, mucho tiempo después de lo que estamos tratando aquí en Génesis 21. No fue sino hasta varios años en el reinado de David que su ejército pudo subyugarlos. Miren, leamos 2 Samuel 18:1. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. El pueblo que tenía consigo se refiere a los filisteos. Luego, 1 Crónicas 18:1. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus vías de mano de los filisteos.
Versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ahora que el pacto había sido aceptado y había sido ratificado por ambas partes, Abimelech y Ficol regresaron a Gerar. El patriarca se quedó y dice que plantó un árbol tamarisco en Beerseba. Los árboles tamariscos, hablo de ellos, siempre han sido muy importantes para dar sombra en la parte sur del Negev y están bien adaptados al clima semiárido de esa región. Los beduinos, o sea, los nómadas, pues, los han plantado tradicionalmente porque crecen a una altura de 6 o 9 metros y proporcionan una sombra muy agradable. Tienen un valor adicional para los pastores porque a las ovejas les gusta comer sus suaves ramas inferiores. Imagínense, aparte de la hermosa sombra que dan, las ovejas se alimentan de las ramas más bajas. En el Antiguo Testamento, los árboles, especialmente los árboles de hoja perenne, son un símbolo de la vida y de la fecundidad y de las bendiciones de Dios. En vista pues de que el patriarca siguió a la plantación del árbol tamarisco con un acto de adoración, algunos ven la siembra de este árbol como análoga a la construcción de un altar. Los antiguos cananeos usaban árboles, usaban pilares y altares en su adoración, y estos se les asociaba con degradantes ritos de fertilidad. Más tarde, debido pues a la tendencia de los israelitas de emular a los paganos, la ley de Moisés prohibió el uso de árboles sagrados en el culto a Jehová. Miren lo que dice en Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Entonces, en vista de que Abraham siempre evitó santuarios cananeos y construyó sus propios altares para adorar a Dios, él podría haber estado consciente de los ritos de fertilidad relacionados con árboles. Incluso si sabía de estas prácticas, el árbol que plantó no tenía, hay que grabarnos bien esto, que no tenía ningún significado para él como un objeto de culto, porque bueno, uno puede decir sembró un árbol tamarisco y como que se está convirtiendo en objeto de adoración. No tenía ningún propósito. A medida que creció a lo largo de los años, puede que simplemente le haya proporcionado un lugar fresco para adorar a Jehová. Esta es la realidad. Otra interpretación de este evento toma en cuenta que Abimelech le había dado permiso al patriarca, ya lo mencioné en la clase anterior, de morar en la tierra donde quiera que hubiere él deseado. Por ejemplo, cuando le dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde te parezca. O sea, habita donde quieras. Tú puedes decidir. Entonces, los dos hombres habían sellado su tratado de no agresión con el juramento, reconociendo el pozo en Beerseba como propiedad de Abraham. Este es lo significativo de este pozo. Al plantar un árbol, el patriarca tal vez estaba estableciendo reclamo
de la tierra en la que sus ovejas y vacas pastaban y donde vivía su séquito, donde vivía pues todos sus seguidores, todo su ganado. ¿Ve? Hay que verlo desde ese punto de vista, la importancia. Es como si nosotros imaginemos, hoy voy a hablar lo contrario, imaginémonos que toda esta calle, suponiendo esta calle y quizás todas las calles de esta residencial, ¿qué es lo que pasara si apenas estuviera un pozo que nos diera agua en determinado lugar? Pues sería muy apreciado, porque de ese pozo obtendríamos el agua necesaria para la subsistencia de la vida. Así hay que ver este pozo en este tiempo. La dificultad pues con esta interpretación es que el pacto entre el patriarca y Abimelech parece haber sido únicamente un pacto de no agresión, permitiéndole al patriarca vivir en la tierra en paz como un extranjero, o sea, como un morador. Recuerden lo que vimos en el verso 23 de este capítulo 21. Ahora, pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Es decir, no iba a vivir en la condición, como decir, de un terrateniente, aunque lo era, no estaba en esa condición. Después de la ratificación del Tratado de Paz, el rey solo accedió, haciendo un juramento, a renunciar al reclamo de un pozo que los hombres de Abraham habían cavado. Y esto lo hemos dejado bien claro en los versos 30 y 31 de Génesis 21. En lugar pues de una gran cantidad de propiedades sobre las que Abimelech tenía cierto control, pues. Además, el Nuevo Testamento, pasémonos al Nuevo Testamento, describe al patriarca, dice aquí en Hebreos 11:9, habitando como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y nosotros podemos ver, dice, yo equivoqué la cita, es Hebreos 11:9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Noten, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y fíjense también que Esteban dijo que Dios, cuando dio aquel discurso, dijo en el capítulo 7 de Hechos, verso 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ustedes recuerden que una aclaración al respecto es que la cueva de Macpela, que posteriormente compró, fíjense bien, compró a Abraham en Hebrón con el fin de sepultar a Sara. No era parte de un regalo de herencia, sino que la compró por parte del Señor para el patriarca. Entonces, evidentemente, pues, un pozo no contaba ni siquiera como 1 metro de su herencia. ¿Cuánto puede tener? Usted imagínese la circunferencia de un pozo, tal vez 1 o 2 metros cuadrados en su circunferencia. Por el contrario, entonces no podía ser una herencia, pues. Y por el contrario, era tan solo un agujero en la tierra sobre el que nadie podía afirmar su pie.
Y luego ese árbol recién plantado podría simplemente haber servido como un monumento a los juramentos que los dos hombres hicieron en ese lugar en relación con la propiedad del pozo. Entonces, por agradecimiento, Abraham respondió de forma natural con adoración, invocando ahí, dice, el nombre de Jehová, Dios eterno. O sea, lo que hemos visto en lecciones pasadas, el Olam, el Dios eterno, pues, el Dios eterno. Es como, qué bonito fuera que se hiciera un trato, ¿verdad? O digamos que se comprara un edificio de X congregación y tiene tanto espacio, tiene un patio bastante considerable en tamaño, que ahí se sembrara un árbol. Y hermanos, este árbol que sembramos, y conforme vaya creciendo, nos va a servir como un recordatorio que un día el Señor nos permitió comprar esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sabía que el Señor, a diferencia de los dioses paganos de la mitología que supuestamente habían nacido y por lo tanto estaban destinados a morir, es el Dios eterno, pues, el Dios eterno que no tiene principio ni tiene fin. Es el Shaddai, el que estudiamos también en capítulos pasados, el Dios todopoderoso, que lo vimos exclusivamente en el capítulo 17, versículo 1, donde nos dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, o sea, el Shaddai. Anda adelante de mí y sé perfecto. Que prometió precisamente bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Abraham, y luego le proveyó y lo protegió a través de pruebas y de peligros muy difíciles con el paso de los años. Jehová les había dado una vida renovada a él y a su mujer, Sara, cuando sus cuerpos, dice la Escritura, que estaban como muertos en lo que se refiere a la procreación natural. Y ahora tenían un hijo sano, Isaac. Por último, en esta ocasión Dios había tocado el corazón de Abimelech y lo volvió bondadoso para que Abraham, un extranjero en la tierra de Canaán. Entonces vemos, con el corazón lleno de gratitud, Abraham adoró a Jehová, el Dios eterno. Esto es lo importante que nosotros tenemos que aprender, y lo vamos a ver todavía más detenidamente en las lecciones de aplicación a nuestra vida cristiana. Termino con el versículo 34. Dice: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. El escritor bíblico resumió este episodio en la vida del patriarca aseverando que moró Abraham en tierra de los filisteos, dice, muchos días. O sea, podemos decir muchos años, pues. En este momento, la tierra de los filisteos evidentemente no tenía límite fijo hasta la parte suroeste de la tierra de Canaán. Por lo tanto, en un sentido, Abimelech y Ficol dejaron Beerseba, y como se nos presenta aquí, dice el verso 32, retrocediendo: así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Lo dejaron pues tranquilo, en otras palabras. Sin embargo, en otro sentido, pues, la tierra donde Abraham vivía era parte del dominio de ellos. Él permaneció durante un tiempo en la tierra
de los filisteos. La palabra moró, o sea, la palabra hebrea gur, G-U-R, quiere decir que siguió viviendo como extraño o extranjero residente, pues en otras palabras, en la tierra de Canaán, es decir, en las proximidades de estos primeros filisteos. Y eso es todo lo que podemos decir en relación a este episodio en la vida de Abraham, en este tratado que hizo con el rey Abimelech. En las dos posteriores lecciones que el Señor nos permita dar, vamos a ver las lecciones pues que aprendemos de Génesis 21, o sea, esa aplicación que se nos presenta ahí. Vamos a ver ampliamente desde un punto de vista a Abraham, lo vamos a ver desde el punto de vista como pacificador. Así lo vamos a ver y vamos a entender y a aprender más de las buenas lecciones que nos dejó Abraham. Que Dios bendiga a ustedes, hermanos, que Dios bendiga su bendita palabra, que no descuidemos en estudiarla, en aprenderla. Oremos. Padre Celestial, dámoste las gracias porque tú nos permites estudiar tu divina palabra, aprender de estos episodios de vida que nos enseñas a través de este bello libro de Génesis. Gracias por ello, Señor. Permite que cada día nosotros seamos mejores delante de ti. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.